Es desconcertante cuando regresas a tu tierra y en lugar de sentirte en casa, te encuentras perdida, como si ya no pertenecieras a ese lugar que alguna vez fue todo para ti. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Para los que todavía no me conocen, soy Liliana Espinosa Jesús, autora de novelas y creadora digital. Estoy aquí para compartir mi historia como inmigrante en España, los procesos y desafíos a los que nos enfrentamos los que emigramos en busca de un nuevo comienzo, y todo lo que viví para poder adaptarme a una cultura nueva y una vida totalmente diferente a la que yo conocía. No solo se trata de la historia de mis sueños y dificultades, sino de las experiencias que a pesar de todo me enseñaron a ser más fuerte. Antes de comenzar, quiero recordarles que mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas están disponibles en Amazon. Ambos están inspirados en mi experiencia como inmigrante, relatando lo que es dejarlo todo atrás para comenzar de nuevo. Si desean adquirirlo, el enlace está en la descripción. Antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. De esta manera no se perderán ninguno de los próximos episodios. Y si este episodio te parece útil o crees que a alguien más le puede ayudar, compártelo. Así me ayudarías a seguir avanzando y a llegar a más personas que, como tú, están buscando compañía y comprensión en su propio camino. Sin más preámbulos, vamos a empezar el episodio de hoy. En este episodio quiero hablarles sobre una experiencia que, aunque parece estar relacionada con la nostalgia, está más conectada con el miedo de regresar a mi país después de muchos años de vivir en España, un miedo que se hizo presente al llegar a mi pueblo, un miedo que se apoderó de mí. Comenzamos este viaje emocional en el momento en que mi hijo y yo llegamos a Perú. Había sido un largo viaje, aunque ya estábamos en tierra peruana, las sensaciones eran completamente diferentes a lo que imaginaba. Había dejado mi país muchos años atrás y al regresar algo muy profundo en mí se revolvía. Se sentía como si mi corazón estuviera dividido entre dos mundos. Recuerdo que al llegar limpiamos la casa y tratamos de hacerla habitable, pero todo parecía estar cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo en este lugar se hubiera detenido. El aire tenía un frío diferente, el suelo parecía más sucio y no podía dejar de comparar todo lo que veía con la vida que había dejado atrás. Había temido volver a mi país, pero al llegar experimenté sensaciones y miedos que no conocía. Mi país, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora me parecía ajeno, como si ya no formara parte de mí. Cuando salimos a la plaza, las sensaciones fueron más intensas. El pueblo estaba tranquilo, pero me sentía observada. Pocos de los que conocía estaban allí y aquellos que sí lo estaban me miraban con curiosidad o incluso con desdén. No pude evitar sentirme como una extranjera en mi propia tierra. Cada mirada, cada gesto me hacía sentir que no pertenecía ya a este lugar. La juventud del pueblo había cambiado, los niños ya no eran los mismos y al mismo tiempo no era yo misma. Me costaba reconocer a las personas y aunque ellas me reconocían a mí, no sabía quiénes eran. Ese desconcierto me hacía sentir aislada, como si una capa invisible me separara de la gente que había sido mi familia en el pasado. El regreso a Perú no fue el regreso a casa, sino el regreso a un lugar lleno de recuerdos y miedos. La primera noche fue particularmente difícil. El cambio de horario, el frío me afectaron tanto que no pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, recordaba mi vida en España, la dificultad de adaptarme, la constante sensación de ser una extraña en un país extranjero
y el miedo de que mis hijos se perdieran, de que todo lo que había hecho no fuera suficiente. El miedo a la inseguridad, a la imposibilidad de regresar me paralizaron. Miraba las calles, todo parecía diferente, las luces eran tenues, el sonido de los camiones y los buses que pasaban con sus faros encendidos en la oscuridad y ese sonido tan peculiar que dejaban a su paso me hicieron sentir que había vuelto al pasado, un lugar que ya no existía en mi vida. Es curioso cómo el regreso a tu país puede poner en evidencia lo que has perdido sin darte cuenta. En el pasado, las plazas de mi pueblo eran alegres, la gente festejaba y todo parecía tener un propósito, pero en ese momento me encontraba atrapada entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que ya no reconocía. No me sentía cómoda en mi propia tierra y la sensación de estar atrapada se intensificó cuando me di cuenta de lo que había cambiado en mí. La gente celebraba en la plaza, la orquesta tocaba, pero yo ya no sentía la misma alegría de antes. Ya no era esa persona que bailaba con energía el alma de la fiesta. Me preguntaba, ¿qué ha cambiado en mí? ¿Por qué sigo sintiendo ese miedo que no me deja en paz? La gente me veía como si fuera una extranjera y aunque algunos me reconocían, el miedo a que me juzgaran me hacía sentir cada vez más aislada. No podía compartir mi experiencia, mis temores, mis angustias, porque sabía que me convertiría en el centro de comentarios y risas. En Perú, la vida se vive de forma muy diferente y aunque intentaba adaptarme, me sentía profundamente fuera de lugar. ¿Cómo podía estar tranquila cuando todo lo que quería era regresar a España? Mis hijos, mis pensamientos, mis preocupaciones sobre ellos se entrelazaban con mis miedos personales. Sabía que mi esposo no podía ayudarme, él tampoco estaba allí, no veía lo que yo veía, era distinto, distante, como si no fuera su problema. Todo le daba igual y eso se convertía en otro problema para mí porque necesitaba su apoyo, pero en ese aspecto no podía contar con él. Mi cabeza no paraba de dar vueltas y lo único que deseaba era regresar a ese lugar donde al menos me sentía más segura, más en control. En ese momento sentía que no pertenecía ni a España ni a Perú, que ambos mundos me eran ajenos. ¿Qué pasó con la persona que era antes de irme? Cuando emigré, había dejado mi país con sueños, con la idea de construir un futuro mejor para mi familia, pero al regresar esos sueños se habían desvanecido. Me sentía como si hubiera sido una víctima de la vida, alguien atrapada entre el miedo y la confusión, sin saber qué hacer con todo lo que había cambiado en mí. La noche fue aún más oscura que la que había vivido en España, porque me sentí completamente sola, desconectada de todo. El silencio en la calle me traspasaba el alma y no sabía cómo cambiar esa sensación. Cada paso que daba parecía hundirme más en esa quietud que me rodeaba, como si el tiempo hubiera quedado detenido y yo me encontraba atrapada en esa parálisis emocional. No lograba encontrar salida. El regreso a mi país no fue el regreso a casa, fue más bien un regreso a un lugar lleno de preguntas sin respuestas. ¿Cómo pude perderme a mí misma en este proceso? ¿Cómo podía sentirme tan ajena a mi propia tierra? Al final del día lo que más me aterraba era que me encontraba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. El regreso a Perú me enfrentó a una verdad que no podía aceptar. No importaba dónde estuviera, mi lugar ya no era el mismo y mi alma seguía dividida entre dos mundos. Esto es algo que muchos inmigrantes sienten al regresar, algo que no se puede describir fácilmente, pero que es completamente real. Gracias por escuchar este episodio. Si alguna vez has sentido que regresar a tu país es una batalla interna, te invito a que te quedes conmigo. En el próximo episodio seguiré compartiendo mi experiencia de adaptación a Perú, las lecciones que aprendí
y cómo, aunque el regreso no fue fácil, pude encontrar algo valioso en este proceso. Recuerda, cada migrante vive su propia historia y aunque los caminos sean diferentes, siempre hay algo que nos une, el deseo de encontrar un hogar sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Si te has sentido identificado con esta experiencia, quiero que sepas que no estás solo ni sola. La vida de un inmigrante puede ser difícil, llena de miedos, dudas y desafíos, pero juntos podemos compartir, aprender y sanar. Si has vivido algo similar, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan entender lo que significa ser inmigrante. También puedes compartir tu experiencia en los comentarios o en el grupo de apoyo porque juntos podemos encontrar un camino en esta vida tan incierta. Gracias por ser parte de esta comunidad. En la descripción encontrarás los enlaces a mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, donde profundizo más en mi experiencia como inmigrante. También encontrarás el enlace para unirte al grupo de WhatsApp que he creado para la comunidad inmigrante. Ahí podremos compartir nuestras experiencias, apoyarnos mutuamente y acompañarnos en este proceso. Recuerda que no estás solo ni sola. Muchas gracias por tu apoyo y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.